El cuarto mandamiento que se refiere a honrar a los padres, a los propios padres, pero en sentido más amplio incluye a la familia en su conjunto. Esa célula de la sociedad que es la familia, cuya importancia es muy grande para cada persona, porque todos de una u otra forma vivimos en una familia o hemos nacido en una familia, y por otra parte, porque la familia es ese núcleo de la sociedad del cual depende el desarrollo de esa sociedad. Veremos, por tanto, el cuarto mandamiento junto con una serie de consideraciones importantes relacionadas con la familia cristiana. Es la razón por la cual este tema se llama cuarto mandamiento y la familia. ¿Cuál es la posición del cuarto mandamiento en el decálogo? Este cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pues en la formulación tradicional del decálogo, los 3 primeros mandamientos se refieren de modo más directo, como lo hemos visto, al amor a Dios. Los otros 7 al amor al prójimo. Y la posición del cuarto mandamiento está precisamente como punto de enlace y tránsito entre los 3 primeros, que hacen referencia al amor a Dios de manera especial, y los 6 posteriores que se refieren al amor al prójimo. ¿Por qué? Pues porque en la familia está ese ambiente, ese ámbito donde se aprende originariamente a amar a Dios y también a amar al prójimo. Por eso, en ese sentido, puede decirse que el cuarto mandamiento es como punto de enlace entre los anteriores y los mandamientos posteriores. El catecismo hace una advertencia muy importante. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Quiere decir esto que así como en la Santísima Trinidad hay unas relaciones entre las 3 personas, hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también en la familia existe esa comunión de personas que, cuando está bien consolidada y orientada la familia, es reflejo e imagen de esa comunión que ocurre en el seno de la Santísima Trinidad. Y además añade el catecismo que su actividad procreadora en la familia y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Quiere decir que en la familia se da esa participación de la obra creadora de Dios y con la responsabilidad consiguiente de educar también a los hijos por parte de los padres. Por eso el amor a los padres participa también de una manera particular del amor a Dios, porque vemos en los padres pues a quienes participan del amor de Dios por nosotros. Pues igual, amar a los padres es una manera de participar de ese amor nuestro a Dios nuestro Señor. En el amor al prójimo como a sí mismo se da con una especial naturalidad en la familia, porque en ella los demás miembros son otros, pero no totalmente otros. Son muy cercanos, no son ajenos, no son extraños, sino que son próximos. Por eso la familia es el lugar originario en que cada persona es acogida y amada incondicionalmente. Es ahí donde se experimenta originariamente el amor y donde se aprende también a amar. El cuarto mandamiento se dirige en primer lugar a los hijos en sus relaciones con sus padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero se extiende también con diferentes manifestaciones a las relaciones de parentesco
con los demás miembros del grupo familiar y al comportamiento respecto a la patria y a los mayores o superiores en cualquier ámbito. En todos estos casos, pues hay de algún modo participación de esa paternidad. Implica también los deberes de los padres y de quienes ejercen una autoridad sobre los hijos o sobre los demás. De manera pues que esté incluida la familia entera en este mandamiento. El catecismo dice lo siguiente: el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas, dentro de la familia, vemos a los hijos de nuestros padres. En nuestros primos, a los descendientes de nuestros abuelos. En nuestros conciudadanos, a los hijos de nuestra patria. En los bautizados, a los hijos de nuestra madre, la Iglesia. En toda persona humana, a un hijo o a una hija del que quiere ser llamado Padre nuestro. Es decir, vemos a cualquier persona como hijo de Dios. Así, concluye este punto del catecismo, nuestras relaciones con nuestro prójimo son reconocidas como de orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Concluye así este punto del Catecismo de la Iglesia Católica. En este sentido debe entenderse la afirmación reiterada en el Magisterio de que la familia es la célula original de la vida social. De esta célula depende la sociedad en su conjunto. La primera y fundamental escuela de sociabilidad también. Es la sede natural de la educación para el amor. Constituye el instrumento más eficaz de humanización y personalización de la sociedad. La familia colabora de manera original y profunda en la construcción del mundo. Es pues la base, el punto de partida de la sociedad. El catecismo advierte que debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Es decir, que la familia pues, es la escuela natural para aprender a cuidar a los demás, a responsabilizarse de los demás en las diversas etapas en que se encuentren. La sociedad tiene el grave deber de apoyar y fortalecer el matrimonio y la familia, porque la sociedad depende de ellos. Reconocer su auténtica naturaleza, favorecer su prosperidad, asegurar la moralidad pública. La Sagrada Familia, Jesús, María y José, es modelo que muestra con particular nitidez los rasgos queridos por Dios para toda familia. Podemos pensar cómo serían esas relaciones entre María y José, esas relaciones con el niño Jesús, cómo serían las relaciones en esa familia, en esa Sagrada Familia, para tener ahí el punto de referencia, el modelo que puede inspirar a cualquier familia cristiana. El sentido del amor y del servicio, como sería en la Sagrada Familia, la educación y la libertad, la obediencia y la autoridad. Ahí pues encontramos el modelo de la familia cristiana. Los hijos han de respetar y honrar a sus padres en primer lugar, siguiendo pues la enseñanza del cuarto mandamiento. Darles alegrías, rezar por ellos, corresponder lealmente a su amor, a sus cuidados y a los sacrificios que hacen por los hijos. Son estas pues
consecuencias derivadas de ese respeto que los hijos deben dar a sus padres. Para un buen cristiano, estos deberes son un dulcísimo precepto, no son una carga, sino que se viven con gusto, con alegría. La paternidad divina es fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres, así como Dios es Padre. Dios Padre es Padre de Dios Hijo y es Padre nuestro también, pues igual en la tierra los padres son participación en su paternidad de ese amor del Padre por Cristo y por nosotros. El respeto a los padres, dice el Catecismo, que es piedad filial, está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón, honra a tu padre, dice este libro, esta cita del Antiguo Testamento, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo pagarás lo que contigo han hecho? Libro del Sirachide. Es decir, que vale la pena siempre, y es muy importante, tomar en cuenta lo que los padres han hecho por los hijos para obrar en consecuencia. No solo con respeto, sino con amor auténtico. El respeto filial se manifiesta en la docilidad y en la obediencia, entre otras cosas. Dice San Pablo, hijos, obedezcan en todo a sus padres, pues esto es agradable al Señor. Mientras están sujetos a sus padres, los hijos deben obedecerles en lo que dispongan para su bien y el de la familia. Esta obligación cesa con la emancipación de los hijos, pero no cesa nunca el respeto que deben a sus padres, de quienes han recibido la vida. Si los padres mandaran algo opuesto a la ley de Dios, no ocurrirá ordinariamente, pero podría ocurrir, entonces habría que tener en cuenta aquellas palabras que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que en ese caso no se le debería obedecer a los padres si esa indicación fuera opuesta a la ley de Dios. El Catecismo señala que el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que puedan, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. A veces se dan situaciones familiares difíciles y dolorosas, pues los hijos, por haber venido al mundo de sus padres, los deben honrar, independientemente de los errores que los padres hayan cometido, prescindiendo de los méritos de los padres. Por el solo hecho de ser sus padres, los hijos deben darles ese honor, esa honra. Han de evitar juzgarlos y condenarlos. Deberán perdonarlos cuando haya habido acciones equivocadas o agresiones contra los hijos. Deberán perdonarlos por todo lo que les debemos a nuestros padres y ser comprensivos con ellos. Por parte de los padres, pues han de recibir los padres con agradecimiento, como una bendición y muestra de confianza, primero, los hijos que Dios les envíe. Qué importante es verlo como una muestra de confianza de Dios cuando manda un hijo a la familia. Además de cuidar de sus necesidades materiales, los padres tienen la grave responsabilidad de darles una recta educación humana y cristiana. El papel de los padres en la formación de los hijos, dice el Concilio Vaticano II, tiene tanto peso que cuando falta,
difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Los padres tienen la responsabilidad de crear un hogar donde se puedan vivir el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. Es la primera escuela donde los hijos aprenden todas estas disposiciones y estas actitudes y estas acciones que son esenciales para que la vida esté bien orientada. Un hogar así, donde hay amor, perdón, respeto, etc., es el ambiente más apropiado para la formación de los hijos. Allí, con el ejemplo y la palabra, los padres han de enseñarles a conocerse, a vivir libre y generosamente, con alegría y sinceridad, a ser honestos, a dialogar con cualquier persona, a acoger las verdades de la fe, a adentrarse en una vida de piedad sencilla y personal, a procurar que su conducta cotidiana responda a su condición de hijos de Dios. Crear ese clima, ese ambiente en el núcleo familiar corresponde en primer lugar a los padres para favorecer la educación integral con todas estas manifestaciones que acaban de señalar en los hijos. Los padres han de estar convencidos de que cuentan con la gracia de Dios al educar a los hijos. Es una tarea ardua, una tarea difícil, es una obra de arte educar bien a los hijos. Pero los padres no están solos en esta tarea. No lo hacen por cuenta exclusivamente propia, sino que cuentan con la gracia de Dios, y por eso es tan importante que se apoyen en Dios para llevar a cabo esta tarea de educar bien a los hijos. Y ante la dificultad de la tarea, les servirá de gran ayuda saber por la fe que vale la pena poner ante todo los medios sobrenaturales, es decir, rezar para que acierten en la buena educación de los hijos. Han de tener un gran respeto, por otra parte, a la libertad de los hijos y enseñarles a usarla con responsabilidad. Este es uno de los aspectos más delicados e importantes. Dar libertad a los hijos para que maduren, para que crezcan, al mismo tiempo enseñarlos a usar esa libertad con responsabilidad. En esto, como en tantas otras facetas de la educación familiar, es fundamental el ejemplo de su propia conducta. Es decir, que los padres vayan por delante dando buen ejemplo. Deben unir el cariño con la fortaleza, es decir, exigir, pero al mismo tiempo afectuosamente, la vigilancia y la paciencia. La libertad, por lo tanto, también. Es importante que se hagan buenos amigos de sus hijos y se granjeen su confianza. Esa amistad con los hijos no significa dejar de mantener la relación paterno-filial, pero sí ponerse en los zapatos de los hijos, en las circunstancias de los hijos, para entenderlos bien y también para que los hijos tengan una gran confianza con sus padres y puedan intercambiar sus puntos de vista, etc. Esto requiere dedicarles tiempo para convivir, estar juntos, divertirse, escucharse, interesarse por sus cosas, etc. Dice el catecismo que cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Si los padres han sabido respetar la libertad de los hijos, pues no habrá ningún conflicto cuando llegue este momento. Como parte de la fortaleza han de corregir cuando sea necesario, porque ¿qué hijo hay que a quien su padre no corrija? Dice la epístola a los Hebreos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no corrija? Pues todo hijo necesita ser corregido, formado en definitiva por los padres, pero lo habrán de hacer con afecto,
con la debida moderación, teniendo presente el consejo del apóstol. Padres, no se excedan al reprender a sus hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes, es decir, corregir, exigir, pero sin excederse, de manera oportuna, prudente, afectuosa. Los padres no deben desentenderse de su responsabilidad formativa, dejando la educación de sus hijos en manos de otras personas o instituciones. Este peligro cabe, que los padres digan, pues voy a ponerlo en manos de tal escuela, me da mucha confianza y me desentiendo de la educación porque ahí lo van a formar, ¿no? Los padres son los primeros educadores y no deben desentenderse de esa responsabilidad. Por otro lado, necesitan ciertamente contar con la ayuda de quienes puedan complementar esa educación, esa formación en la escuela o en otros lugares de formación. El catecismo señala que como primeros responsables de la educación de sus hijos tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho a los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio, es decir, que los padres con libertad puedan elegir la institución, la escuela que les parezca más adecuada para sus hijos. Es natural que en el clima formativo cristiano de una familia se den condiciones favorables para que broten también vocaciones de entrega a Dios de los hijos y de las hijas. Ciertamente muchas de las vocaciones de entrega a Dios en el celibato proceden de las familias en las que hay ese clima cristiano donde las virtudes se han desarrollado adecuadamente, donde se ha aprendido a tratar a Dios y amar a Dios. Y así lo dice el catecismo, los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que si Dios llama a alguien para que en la familia, un hijo, una hija, para que siga una vocación de entrega total a Dios, los padres están llamados a respetar esa entrega. Porque es un don grande de Dios para una familia y es bueno que se sepa, que se respire en el ambiente de la familia esta idea, que realmente es un regalo de Dios que en una familia surja una vocación. Y los padres, por tanto, han de respetar y apoyar el misterio de la llamada, aunque a veces no la entiendan del todo o les cueste aceptarla, cosa muy explicable. Pero las disposiciones adecuadas ante la vocación de los hijos se cultivan y fortalecen ante todo en la oración. Por eso los padres han de rezar para que sepan manejar muy bien este misterio de la vocación de los hijos y secundarlo también con la oración. También hay otros deberes que se pueden incluir en el cuarto mandamiento. Son los deberes con quienes gobiernan la Iglesia. Los cristianos hemos de tener un verdadero espíritu filial respecto a la Iglesia. Este espíritu se ha de manifestar con quienes gobiernan la Iglesia. Los fieles, dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que los fieles han de aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en cuanto maestros y gobernantes. Y no dejen de encomendar en sus oraciones a sus prelados para que, ya que viven en continua vigilancia, obligados a dar cuenta de nuestras almas, cumplan esto con gozo y no con pesar. Rezar, pues, por los pastores de la Iglesia, por quienes tienen la obligación de gobernar la Iglesia. El Papa es cabeza visible de la Iglesia
y vicario de Cristo en la tierra. Por eso merece una especial veneración. Y los obispos, en comunión con la Santa Sede, en comunión con el Papa, también merecen una especial obediencia. Dice San José María: el amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Este es el argumento, esta es la razón para estar unidos al Papa y para amar al Papa. Es representante de Cristo en la tierra, en él vemos a Cristo. También el cuarto mandamiento incluye la relación con las autoridades civiles. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. En la sociedad, pues, hay una organización donde hay quienes mandan, quienes están llamados, pues, a obedecer. Y este cuarto mandamiento incluye a las dos partes. Entre los deberes de los ciudadanos se encuentran respetar las leyes justas, cumplir los legítimos mandatos de la autoridad, ejercitar los derechos y cumplir los deberes ciudadanos, intervenir responsablemente en la vida social y política. El ciudadano, dice el Catecismo, tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer las leyes justas, pero cuando son contrarias al orden moral, no se deben obedecer. Cuando son contrarios a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. La razón es muy clara: el rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio a Dios y el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. En estas palabras de Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también en estas palabras de los Hechos de los Apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay esa contradicción o esa contraposición, leyes, mandatos que van en contra de las enseñanzas de Dios, de las enseñanzas del Evangelio, hay obligación de obedecer a Dios y por tanto no obedecer esas leyes contrarias. Los deberes de las autoridades civiles, pues también hay que destacar que quienes ejercen cualquier autoridad deben ejercerla como un servicio y siendo conscientes de que todo ejercicio de poder está condicionado moralmente. Esto es muy importante para las autoridades civiles, que entiendan el mandato, la obligación que tienen como autoridad, que lo entiendan en términos de servicio, porque a eso están llamados. Nadie puede hacer, ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas, a la ley natural y al bien común. Bien, el ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores para que facilite el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los que gobiernan deben buscar la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz social. No deben adoptar disposiciones que induzcan a la tentación de oponer el interés personal al de la comunidad. En otras palabras, fomentar el servicio a los demás, el servicio recto, la honradez para servir a la sociedad en su conjunto. El Catecismo advierte que el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar con humanidad la justicia, respetando los derechos de todos, especialmente los de las familias y los más indefensos.
debe favorecer para el bien común de la nación y de la comunidad humana el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía y no limitarlo sin motivo legítimo y proporcionado. Es decir, ha de respetar pues los derechos y la libertad de los ciudadanos. Pasamos a las conclusiones de esta exposición. La familia cristiana es reflejo e imagen de la Santísima Trinidad. Y ahí encontramos pues el fundamento para que se cuide todo lo que pueda conducir a que sea de verdad la familia imagen de la Santísima Trinidad. La familia es el lugar originario en que cada persona es amada incondicionalmente. Esto pues es algo que debe fomentarse, que ocurra de verdad en las familias, porque es ahí donde los hijos aprenden a amar, y cuando aprenden a amar desde sus primeros momentos de vida, experimentan el amor de parte de sus padres, es cuando aprenden ellos a amar también a los demás. La familia es la célula original de la vida social, por eso guarda una importancia fundamental y ha de ser especialmente cuidada y atendida. El cuarto mandamiento se dirige a los hijos en sus relaciones con sus padres, pero se extiende también a los padres, que tienen la obligación de cuidar y educar a los hijos, a los parientes y a otras autoridades. La sociedad tiene el grave deber de apoyar y fortalecer el matrimonio y la familia, precisamente por la importancia que tienen para la sociedad en su conjunto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, cuando hay contradicción entre la autoridad civil y la ley de Dios, pues prevalece obedecer a Dios. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Por tanto, han de respetarse. Los padres han de poner los medios sobrenaturales al educar a sus hijos. Es decir, apoyarse en Dios, rezar, acudir a la oración para acertar en esa educación que es insustituible por parte de los padres. Los padres tienen el derecho de elegir para sus hijos la escuela que deseen, y finalmente los padres deben respetar y favorecer la vocación de entrega a Dios de sus hijos cuando Dios mande a la familia una vocación de entrega que puede costar a los padres, pero que ellos, con visión sobrenatural, han de aceptar e incluso alegrarse por ella. Como bibliografía de esta sesión, se puede acudir al libro Síntesis de la Fe Católica en la página opusdei.org.mx. En el número 30 se desarrollan estas ideas por parte de Antonio Porras y Jorge Miras. Ha quedado pues, me parece, suficientemente destacada la importancia de la familia como célula de la sociedad. Este cuarto mandamiento, que incluye en primer lugar honrar a los propios padres, engloba también a la familia en su conjunto. Todo lo que se pueda hacer por defender a la familia en la sociedad tendrá siempre una enorme importancia. Todos, dependiendo cada quien de sus propias circunstancias, pues estamos llamados a esa defensa de la familia y a esa promoción de la familia, célula de la sociedad, para que todo vaya bien encaminado, todo tenga esa orientación que conduzca a la paz social y que conduzca también
a la unión con Dios por parte de los integrantes de la sociedad, que comienza por esa unión con Dios dentro del núcleo familiar. Muchas gracias.